Hace poco más de un año armé mi ranking personal y subjetivo de las películas de Spider-Man, y al revisitarlo me di cuenta que al tratarse de películas y de preferencias personales, siento que conforme uno va creciendo y revisitando estas películas, algunos puestos cambian porque la misma opinión personal de uno cambia. Es de sabios cambiar de opinión. No pienso hacer un remake de ese video, o al menos no aún, porque creo que los cambios han sido mínimos. Pero lo que sí me gustaría hacer, aprovechando que hay una película más de Spider-Man por incluir, es hacer un ranking objetivo de las 10 películas que han salido de Spider-Man. Antes de empezar, quiero dejar en claro 3 cosas. Número 1, para este top no voy a consultar listas de aprobación ni rankings de otros lados. Seguirá siendo mi propio criterio, pero dejando de lado mis preferencias personales y mis emociones, como la nostalgia y el deleite visual, ese tipo de cosas. Número 2, solo tomaré en cuenta películas protagonizadas por Spider-Man, por lo que no voy a incluir las películas de Civil War, Avengers, ni esas películas de Sony con personajes de Spider-Man que poco o nada tienen que ver con Spider-Man. Número 3, tampoco tomaré en cuenta las de Nicholas Hammond porque esas películas fueron grabadas para ser emitidas en televisión y creo que no juegan en la misma liga, pero algún día le haré un video únicamente al gran Nicholas. Sin más que agregar, empecemos. Si hay algo que me duele es hablar mal de The Amazing Spider-Man 2, ya que es una película a la que le tengo extremo cariño y me da un bellísimo sentimiento de nostalgia. Es de esas películas a las que acudo cuando quiero volver en el tiempo. Pero no podemos negar que hablando de películas en sí, esta es la que más falla, ya que a pesar de esos visuales impresionantes y los efectos especiales avanzados, que hace que hasta la fecha sea la película estéticamente más bella del personaje, la interpretación destacada de Andrew Garfield como Spider-Man, lo que lo hace mi Spider-Man favorito, y la química que tiene con Emma Stone es palpable y emocionalmente resaltante. Sin olvidar, claro, que esta película es mayormente recordada por el destino trágico que sufre este personaje, pero ni siquiera sumando todos esos elementos positivos, eso puede equipararse al argumento sobrecargado con múltiples subtramas que no saben a dónde quieren llegar con la intención de formar una franquicia a futuro. Pero el problema es que no se centran en una misma trama y dejan muchísimos cabos sueltos que, a raíz de su cancelación, nunca fueron resueltos y pues vaya, tampoco es que tuvieran mucho sentido que digamos. Además de que tiene un ritmo muy inconsistente que afecta a la coherencia de la historia. A la hora de revisitarla, paso de un punto súper emocionante de las peleas a pasar una escena toda aburrida y monótona, y sin duda la escena que más odio en las películas de Spider-Man, la escena de los aviones. Es que realmente es la única película que tiene una escena que parece que pertenece a otra película que poco o nada tiene que ver con los superhéroes. Y el desarrollo débil de los personajes que tiene, particularmente Electro, quien se supone que es el villano principal y no cumple con las expectativas que un villano de este calibre supondría. Te amo de Amazing Spider-Man 2, pero no podemos negar que eres la peorcita del montón. Mucha gente opina que Far From Home es la peor película del personaje, pero hablando estrictamente como película y no tanto como adaptación, yo creo que esta película tiene un buen balance entre la acción y la comedia, con momentos ligeros y entretenidos, una interpretación sólida de Tom Holland y un enfoque refrescante a este Spider-Man joven, sin dejar de lado el buen villano que es Jake Gyllenhaal, y vaya que hace una diferencia enorme con un personaje como Misterio, siendo uno de los mejores villanos que ha tenido Spider-Man en el cine. Sin embargo, esta película se siente bastante dependiente del legado de Iron Man. Pues sí, ¿no? Un poco contradictorio de que no, es que no lo entendieron. Esta película trata de deslindar a Spider-Man de Iron Man. Pues sí, pero toda la película lo mencionan. Es como en Naves de Presa. Toda la película te tratan de emancipar a Harley Quinn de la figura del Guasón, pero a cada rato lo andan menciona y menciona y menciona. Entonces, lo que se queda en la psique es como de que sin haber utilizado este personaje propiamente, aún así está bastante presente. Y además de que algunas decisiones se sienten un tanto forzadas para conectar al universo cinematográfico de Marvel, ya que al tratarse de la última película de la saga del infinito, lo tratan más como un epílogo a la película, que sí tratan como meramente el final de esa saga, es Avengers Endgame. Entonces no es ni el final de la saga del infinito, ni el inicio de la saga del multiverso, tampoco se siente como una buena
continuación meramente de Homecoming, y dentro del legado de Spider-Man es como una anécdota más. Creo que lo más relevante que pasa en esta película es el inicio de la relación de Peter y MJ y la escena post créditos donde Mysterio revela su identidad. Yo lo sé, esta película es un regalo bastante preciado para los fanáticos de Spider-Man, sobre todo en el apartado del cine. Es la primera película que me hace decir esto sí es una película de Spider-Man tratándose del UCM, y ninguna otra película me ha hecho sentir como esta lo ha hecho. Tiene bastante nostalgia con la inclusión de personajes de películas anteriores, buenos villanos como lo son el Duende Verde y el Doctor Octopus, redime Electro, y volver a ver a Tobey y Andrew, pues vaya que es bastante cool. Y también que por primera vez, a pesar de que sí se le llega a mencionar un poquito, te sientes deslindado de la sombra de Iron Man, pero no podemos negar que se siente como un proyecto bastante apresurado, ya que siento que al ser un evento de esta magnitud se hizo lo más rápido posible y queriéndose ahorrar bastantes cosas, y eso desemboca en el abuso del CGI, que digo, también se entiende porque era pandemia, entonces se las tenían que ingeniar con bastantes cosas, pero por favor, o sea, no podías hacer siquiera un buen casco de verdad del Duende Verde, y la historia no es muy consistente que digamos, ya que no se entiende muy bien qué es esto de la regla de por qué llegaron estos 5 villanos a ese punto de la historia. Porque se supone que el hechizo se interrumpió 5 veces y por ende son 5 villanos. Pero la regla de ese hechizo era que eran personas que ya sabían que Spider-Man era Peter Parker. Entonces, ¿cómo justificas la presencia de Electro bajo esa premisa? Y además, no fueron los únicos personajes que llegaron ahí. También llegó el Venom de Tom Hardy, bastante desperdiciado si a mí me lo preguntan. Y en ese caso tampoco tiene sentido que se hayan colado tanto el Peter de Andrew como el Peter de Tobey. Entonces se siente que estuvieron ahí meramente por fanservice, por muy bien manejados que hayan estado. Entonces esto hace que algunos momentos y resoluciones de la trama puedan sentirse bastante apresurados y no del todo lógicas. Además de que yo creo que es la película de Spider-Man que peor se ve. El final de una trilogía casi perfecta, con escenas que de verdad despiertan una emoción en ti, un gran desarrollo del personaje de Harry Osborn y la introducción del personaje icónico que es Venom en la mitología de Spider-Man. Sin embargo, es la primera vez que vimos que la sobrecarga de villanos diluye la narrativa central, y esto ocasionó que la película tuviera un tono inconsistente y algunas decisiones de guión que no cuajaran muy bien. Eso, y que a la hora de que ya había salido esta película, la fórmula de la trama se sentía bastante predecible. Pero fuera de eso, hay momentos bastante épicos y se siente como un cierre, a lo mejor no el ideal, pero sí un poco adecuado a lo que la visión de Sam Raimi tenía proponiendo bastante. Esta película cuando salió a mí me encantó y me hizo amar a Andrew Garfield como Spider-Man, pero dentro de mis preferencias personales, digamos que está en los puntos más bajos de apreciación. Sobre todo porque siento que es un remake casi paso por paso de la primera película de Sam Raimi, y digamos que no está mejor logrado, pero si tuviera que dejar de comparar estas dos películas, puedo apreciar que hay una interpretación fresca y enérgica de Andrew Garfield como Spider-Man, secuencias bastante impresionantes y un tono un poquito más aterrizado de lo que implica ser Spider-Man, una historia de origen modernizada, bastante creíble, tomando recursos de los cómics Ultimate que hacen que se sienta bastante natural con la época que propone. Sí, algunos elementos de la trama se sienten un poco apresurados o no completamente desarrollados, como el asesinato del tío Ben. El villano de Lagarto no logra ser memorable o impactante como otros antagonistas que habíamos tenido, y el hecho de que quisieran incluirle esta trama de los padres de Peter desaparecidos al inicio sonaba como algo innovador, pero realmente terminó estorbando un poco. Pero sí puedo decir que de las dos películas de Andrew Garfield, esta es la menos peor, por así decirlo, y una bastante decente si es que quieres conocer un poco de los orígenes de Spider-Man. A pesar de que la película se apoya en gran medida de las conexiones del UCM y Tony Stark, y
te lanzan referencias a diestra y siniestra y que no respeta lo que conocemos colectivamente de ciertos personajes como Flash Thompson, Betty Brant, MJ e incluso la misma tía May. Siento que esta es una película que como reboot se siente un poquito más honesto que The Amazing Spider-Man y que te ofrece por completo una nueva visión con un toque bastante fresco y juvenil que trata de no decantarse en lo que establecieron películas anteriores, aunque eso llega a caer a un punto ridículo donde de plano no quieren utilizar nada como Oscorp o el Daily Bugle o Harry Osborn, ese tipo de cosas. Siento que lo que carga con esta película es Tom Holland y el villano de El Buitre, interpretado por Michael Keaton, que fue la primera vez que vimos regresar a estos antagonistas bastante cool de Spider-Man. Prefiero por mucho No Way Home por encima de Homecoming, pero la verdad es que al ser un poquito más sencilla esta propuesta está muchísimo mejor manejada y tiene pocos errores en su escritura. Te estoy hablando a ti 8 años después y nadie me va a mentir que ese plot twist del buitre fue muy bien manejado, muy bien manejado. ¿Qué les puedo decir? Esta es una joya de la animación, porque de por sí la primera ya había establecido precedentes nuevos en la animación innovadora y ser visualmente deslumbrante, un gran soundtrack y el hecho de que haya traído al público más casual personajes que son bastante cool, bastante buenos dentro de las viñetas. Sin ignorar, claro, que tiene una trama que resuena emocionalmente bastante bien. Sin embargo, por mucho que ame esta película, tiene varios defectillos que me alejan de ponerlo en los primeros 3 lugares. Algunas subtramas pueden sentirse no completamente exploradas debido a la gran cantidad de personajes que nos ofrecen, y el final puede sentirse bastante abrupto o como un cliffhanger para la siguiente entrega, y eso puede llegar a dar el sentimiento de tener una película que se nota que fue cortada de tajo. Que si me preguntan realmente de qué trató Across the Spider-Verse, podría ser que este es un capítulo más donde profundiza sobre la dualidad que está viviendo Miles Morales, donde conocemos un trasfondo detrás de Spider-Gwen y la explicación que se nos da del por qué Miles Morales se supone que es un Spider-Man que no debería estar ahí, y muchos elementos que analizar, pero siento que a grandes rasgos, si tuviera que condensarlo, no se me vendría una trama tal cual. Pero si es que no lo entendí del todo, también estoy abierto a leer tu interpretación de qué se trata puntualmente. Creo que por mucho que se pueda decir que esta película ya envejeció bastante y que no se ve tan bien como otras películas, puedo decir que también se defiende bastante bien. La narrativa puede ser bastante lineal y predecible en comparación a todo lo que ha salido en el género, pero he de decir que esta película tiene un legado bastante importante que inició la era moderna del cine de superhéroes, estableciendo un estándar bastante alto, dejándonos con interpretaciones icónicas de Tobey Maguire, Willem Dafoe, Cliff Robertson, Rosemary Harris y por supuesto el gran J.K. Simmons en sus respectivos papeles, así como nos muestra la historia por excelencia del origen de Spider-Man. Yo siento que si ves esta película sin conocer nada del personaje, lo conoces a grandes rasgos simplemente con tener esta película de referencia. En estos primeros 2 puestos estoy en un conflicto, ya que estas dos las considero la mejor película de Spider-Man dependiendo del mood. Pero para hacerlo un poquito diferente de mi ranking personal, voy a poner en el número 2 a Spider-Man Into the Spider-Verse. La revolución de animación que trajo y un estilo visual bastante único. Una historia innovadora y emocionante con múltiples Spider-Personas que trajo en el radar a personajes que, si bien ya eran conocidillos, como que en una audiencia más general los hizo reconocerse más, y lo que son el personaje de Miles Morales y Spider-Gwen, que por esos momentos estaban como intentar metértelos en toda la mercadotecnia y los productos. Con esta película es cuando realmente se empezaron a sentir bastante amados, y el desarrollo profundo y emotivo del personaje de Spider-Man de Miles Morales, y siento que aparte lleva el legado de Spider-Man tanto clásico como moderno a la altura.
Pero sin duda, como puede ser un poquito predecible, la que es la favorita de la mayoría de las personas es Spider-Man 2. Y no los puedo culpar, porque si bien algunas escenas pueden sentirse un poco melodramáticas o exageradas para ciertos espectadores, sobre todo con ciertos diálogos, es la película por excelencia del género de superhéroes como lo conocemos hoy en día, ya que tiene un equilibrio perfecto entre desarrollo de personajes, desarrollo de la misma historia y la acción, con secuencias bastante memorables. Una interpretación excepcional de Alfred Molina como el Dr. Octopus, que a pesar de que yo no creo que sea mejor que el Duende Verde de Willem Dafoe, es cierto que se siente como un villano un poquito más centrado y mejor construido que este, y porque es la que realmente profundiza en el dilema de la dicotomía que es el enfrentar los desafíos personales de Peter Parker. Pero bueno, eso es a fin de cuentas lo que yo opino y como yo colocaría las películas de Spider-Man si es que quisiera posicionarlas bajo un enfoque más crítico, más objetivo y menos sesgado. Pero tú cuéntame qué opinas tú, cuál sería el acomodo que tú les darías independientemente de tus gustos personales, qué película pondrías más alto, qué película pondrías más bajo. No olvides dejármelo aquí en la caja de los comentarios, suscribirte a mi canal para más contenido de Spider-Man y de superhéroes en general, darle like a este video y compartirlo con algún amigo al que le pueda interesar, para que de esta forma hagamos crecer de poco a poco esta pequeña pero increíble comunidad. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio.